capítulo sobre las complicaciones de la diabetes mellitus. Vamos a grabar, ya parece que esto está dejando grabar. Ahí vamos a grabar, iniciar la grabación. Iniciar. Ahí estamos grabando. Vamos a esperar que grabe. Listo. Ahí está ahí está grabando. Entonces vamos ahora a compartir pantalla. Compartir pantalla completa. Vamos a ver un capitulito importante y vamos a mirar aquí. De pronto tienen algunos familiares allá con estas complicaciones. Una de las complicaciones estas las tiene mi amigo Oscar de Castro Arzuza, o José Castillejo, que yo de pronto, no sé si ustedes me dicen que ya no lo conocen. De pronto José Castillejo era un profesor que creo que dictaba análisis instrumental, algo así. Y Oscar, que le dicta nutrición. Lo voy a poner como ejemplo aquí porque ¿si alcanzan a ver la diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver eso de lo que se llaman las complicaciones de la diabetes mellitus o mellitus. Unas complicaciones que van apareciendo con el pasar de los años, y esas complicaciones, muchachos, vamos a tratar de enfocar sobre las crónicas, ¿sí? Las crónicas, que son las que aparecen con el pasar de los años. Y hay muchas complicaciones, son, por ejemplo, las agudas no las vamos a ver porque ya miramos allá la cetoacidosis diabética, cuando vieron por allá el ácido hidroxibutírico, pronto el estado hiperosmolar, hiperglicémico y la hipoglicemia, que son complicaciones agudas, pero vamos a ver las crónicas, las complicaciones crónicas, que por eso es que yo les recomiendo a todo el mundo que se cuide, que haga ejercicio, que haga dieta, para no llegar a estas complicaciones. Complicaciones crónicas que incluyen, por ejemplo, algunos casos de vasculares microangiopáticos, que cuando hablamos de microangiopáticos es porque los vasos pequeños a veces se afectan, se tapan, se obstruyen. Entonces, estas son las vasculares microangiopáticas, suceden más específicamente en la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, y más que todo afectan los vasos pequeños en los ojos, en otros órganos. Y tenemos las complicaciones crónicas vasculares macroangiopáticas, o sea, de vasos grandes. De pronto está el accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Y las no vasculares, que vamos a ver algunos trastornos gastrointestinales que ya vieron por allá. Entonces, las complicaciones en la diabetes mellitus aquí las tenemos enumeradas, compañeritos. Complicaciones como daño ocular, enfermedad bucal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades vasculares periféricas, neuropatía diabética, daño renal, disfunción sexual, pie diabético. Vamos a centrarnos en la neuropatía diabética, el pie diabético y las vasculares periféricas. Vamos a centrarnos en esas que son las más importantes y son las que prácticamente matan. Entonces vamos a ir avanzando. Muchachos, la clasificación que vimos allá, entonces tenemos las microvasculares, que afectan, por ejemplo, los vasos posteriores del ojo, como la retinopatía diabética, ¿sí? Que es una de las causantes de ceguera en estos pacientes, y una ceguera irreversible. La tengo por ahí a Jorge Ula, que es uno de los pacientes que está así, tiene un ojo perdido. La neuropatía y pie diabético, vamos a mirarlo, y nefropatía diabética, que la miraremos para allá, y insuficiencia renal crónica. Vamos a centrarnos acá. Bueno, y vamos a ver un poquito de las macrovasculares, que prácticamente las microvasculares son las típicas de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2,
Y las macrovasculares no son exclusivamente la diabetes mellitus. Aquí están las cardiopatías isquémicas, las enfermedades cerebrovasculares y la arteriopatía periférica. Hay un compañero, un cuñado mío que se murió, que fue coneo, yo no sé si le eché cuento, que empezó con las piernas hinchadas, le taparon los vasos ahí, le produjo ulceraciones y una insuficiencia cardíaca y murió. La diabetes mellitus aumenta el riesgo de aparición de estas enfermedades que ustedes ven aquí y es la causante de muerte, prácticamente muerte por diabetes mellitus, porque es la que aumenta el riesgo de aparición de él. Y tenemos las no vasculares para que si le preguntan a ustedes cuáles son los problemas no vasculares que produce la diabetes, la gastropatía y la diarrea, unas teatorreas que se producen a veces por exceso de glucosa y eso, las geniturinarias, las dermatológicas, se mancha la piel, recuerden de la acantosis nigricans, las infecciosas, a veces aparecen neumonías, aparecen algunas infecciones respiratorias, las cataratas que aparecen también y el glaucoma que aparecen con la diabetes mellitus y las enfermedades periodontales. Recuerden que ahí la glucosa también puede producir caries y la pérdida de la audición. Personas que quedan sordas porque se les afecta el nervio auditivo con una diabetes mellitus. Entonces miren todas las complicaciones que puede estar generando una diabetes no controlada, una diabetes por no hacer ejercicio, por no hacer dieta o por no aplicarse el tratamiento adecuado para esto. Entonces, es una cantidad de enfermedades que van a aparecer por no estar controladas. Para que vean, muchachos, la importancia del control y del tratamiento. Esto es precisamente lo que yo quiero como advertirle a ustedes, como ayudarlo, porque esta es una enfermedad que empieza de la juventud también, de los 20 años hasta los 64 en adelante se va afectando a las personas. Gente con 20 años ya con diabetes, yo los conozco, ¿sí? Entonces, los trastornos macrovasculares no son exclusivas de la diabetes mellitus, pero no son exclusivas, pero la diabetes mellitus incrementa el riesgo de esta enfermedad. Bueno, muchachos, entonces a cuidarse. Empecemos por la neuropatía diabética, muchachos. Neuropatía diabética. Recuerden que hay unas neuronas que tienen vainas de mielina, hay otras que no están cubiertas de vainas de mielina. Hay neuronas aferentes, espérense que me están llamando. Espérense ahí, Agustín Guerrero. Profe Agustín Guerrero Salcedo. Ahí no te lo mandé anoche a él, a Agustín Guerrero Sal. El colegio le mandé el A y el B. Bueno, pues entonces déjame que lo... Bueno, yo ahora que termine clase aquí te lo mando otra vez para él. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, neuropatía, ¿cómo lo define la ADA que aparece en New England Journal de Medicina? New England Journal de Medicina. Dice que la neuropatía es una de las complicaciones de la diabetes mellitus y se produce como consecuencia de la disfunción de los nervios periféricos. Este tipo de daño en los nervios suele verse localizado con mayor frecuencia en las manos y en los pies. Fíjense que afecta las manos y los pies principalmente. Por ahí yo he visto gente con túnel carpiano, con insensibilidad en las manos, con parestesia y cosas así, que tienen dificultad para agarrar y se le caen las cosas de la mano. Y a veces en los pies se pierde un poquito la sensibilidad, las personas se tropiezan, se caen. Entonces a veces hay que tenerlas sentadas en silla de ruedas cuando llegan a esta neuropatía diabética. Entonces ya yo les dije que hay unas neuronas aferentes y neuronas eferentes en el sistema nervioso y tenemos unas neuronas que son sensitivas, otras son autonómicas y otras son motoras, ¿sí? Esas, recuerden,
que las neuronas sensitivas son las que responden a los estímulos dolorosos y las motoras son las que tienen que ver con el movimiento, toda esa cuestión a nivel muscular, y las autonómicas son las que tienden a darle el movimiento al corazón, al intestino. Recuerden, el sístole, diástole o peristaltismo, y eso entonces son las autonómicas. Cuando estas neuronas por A o B motivo se afectan, una neuropatía, también se va a afectar los órganos que están inervados por ellas, ¿sí? Y no van a funcionar, corazón malo y estas cosas. Entonces la hiperglicemia va a generar hipoxia, falta de nutrientes en esos tejidos, y esos tejidos van a ir muriendo. Entonces aquí vemos unas neuronas dañadas y unas neuronas buenas. La neurona está buena, saludable, y esta es una neurona dañada. Ya la vaina de mielina se le ha ido destruyendo, a veces por un herpes o a veces por azúcar, demasiada azúcar en el cuerpo, que crea una cantidad de mecanismos, unos ciclos, unas cascadas que van a producir sorbitol y otra serie de componentes que ya vamos a ver. Ya vamos a ver esas vías metabólicas producto de la degradación de esa glucosa. Aquí vemos cómo se produce esa neuropatía diabética. Esa neuropatía diabética, muchachos, se puede producir tanto en la diabetes mellitus tipo 2 como en la diabetes mellitus tipo 1. Esos pacientes que están recibiendo antidiabéticos orales, metformina, glibenclamida, etcétera, o que están recibiendo tratamiento con insulina o hipoglicemiantes orales. Pues, tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2 se puede presentar las neuropatías. Aquí tenemos una neurona normal, vamos a poner el puntero. Una neurona normal, fíjate que está un color rosadito, bonita, tiene unos vasos que están a su lado, que son las que le llevan los nutrientes, el oxígeno. Miren, estos vasos le llevan los nutrientes. Aquí está el calibre de los vasos muy bien, ¿sí? Está la neurona bien con su axón normal, sus dendritas normales, ¿sí? Todo un cable eléctrico sano, saludable. Y tenemos una dañada que se oscurece porque prácticamente se está generando como una gangrena. ¿Por qué? Porque mire los vasos que llevan el oxígeno, los nutrientes, están taponados, llenos de placas ateroscleróticas, que el azúcar se descompone y crea una serie de componentes dentro de esos vasos que los obstruye y los va degradando y dañando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no le va a llegar sangre ni nutrientes, se produce un estado de hipoxia. A ver, tipo 1, una hipoxia neuronal, falta de oxígeno. Si a nosotros nos tapan la boca, nos tapan la nariz, no nos llega oxígeno, nos asfixiamos y nos morimos. Y en la fase 2 no le va a llegar nutrientes tampoco, porque la sangre es la que lleva los nutrientes, las sustancias que le sirven a las neuronas para que se alimenten. Entonces no va a llegar nutrientes, hay déficit de nutrientes. También van a haber desaparición gradual de los nervios sensitivos. Ya llegan los nervios que sentían el dolor, donde había la conducción nerviosa, ya van a dejar de conducir, ya no hay neurotransmisión, ya hay el potencial de acción de esas neuronas se va desapareciendo. Luego desaparecen los vasos sanguíneos que se degradan, que se dañan, ¿sí? Producto de una hiperglicemia, muchachos. Hay degradación de los vasos, hay falta de oxígeno, hay falta de nutrientes. Todo esto hace que los nervios se vayan dañando lentamente. Y entonces las personas de este tipo van perdiendo la sensibilidad. Recuerden que se cortan y a veces no sienten. Estos son pacientes que la glucosa no les va a permitir que los componentes del sistema inmunológico migren, como los mastocitos, los eosinófilos, los macrófagos, los linfocitos, todos esos componentes no viajan bien, no migran, y por esto estas personas no cicatrizan bien, se cortan y no cicatrizan muy bien. Entonces, un riesgo de que se contaminen porque tienen unos medios dentro del organismo que son azúcares, o sorbitol, glicerol y otras sustancias que sirven de medio de cultivo para la bacteria. Entonces, cuando una persona se contamina de bacterias, vamos a ver que se le puede amputar la pierna o algo,
porque se le crea la gangrena gaseosa y entonces viene y se le van muriendo los órganos. Al profesor José Castillejo lo primero que se le cayó fue el dedo chiquito del pie. Lo perdió. Ya les digo que nosotros tenemos y tuvimos profesores, unos que se cuidaban. Castillejo no se cuidaba, nosotros le advertíamos, ya tenía el pie deformado con callo debajo del pie, no le paraba bola a uno, le decíamos pónganse zapatos especiales, no camine tanto. No, él seguía yendo a dictar sus clases allá y seguía con maletín cargado con todos ese poco de libros pesados. Y cuando vino a ver, el callo se le deformó, ahorita vamos a ver cómo se va formando el pie de Wagner o el pie de Charcot. Y Castillejo fue un ejemplo de esos profesores que nunca se cuidaron. Ahí está amputado, sentado en una silla de ruedas, hasta la rodilla le amputaron la pierna. Ahora, que sí se ha cuidado y se ha mantenido es Oscar de Castro. Oscar de Castro es un profesor, como tiene una esposa que es nutricionista, y él también dicta bromatología. Él se ha cuidado mucho la boca, él hace ejercicio a veces. Ya hoy en día es que está sintiendo unos dolores, unos malestares, le han dado varios infartos y ya le han colocado, le cambiaron un stent que tenía años atrás, como 7 años, le pusieron uno nuevo y ahí se ha conservado y se está vivo. A él se le han muerto varios familiares. Una hermana se le murió en un bus por una glicemia elevada, como a 400 se le fue y le creó un daño neurológico el sistema nervioso central, se le saturó el cerebro y murió por un shock hiperglicémico. Rafa, el hermano de él, también le amputaron una pierna y como a los pocos días murió también. A Oscar se le han muerto varios hermanos de diabetes, son hereditarios los trastornos de él. Las mamás eran así, los papás también eran así, entonces heredamos eso. Pues a veces saben que se puede heredar, otras veces no se hereda. La suerte de que tengamos los trastornos genéticos, que tengamos los genes, pero de pronto no lo expresamos en algunos. Somos de buena, Dios nos cuida. Bueno, muchachos, ¿cómo se produce la neuropatía diabética? ¿Cómo se produce? Hay varias teorías, pero yo nada más le voy a expresar aquí 2 de las teorías, que son las que más caminan, Por ejemplo, una de las primeras teorías habla de que el exceso de glucosa en sangre produce una glucosilación terminal que va sobre ciertas proteínas estimulantes de nuestro organismo, y esas proteínas producen productos avanzados de glicación, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina se pega a la glucosa y forma hemoglobina glicosilada, es una proteína, forma esa. Entonces esa glicación es la que crea cuerpos, se pegan a los vasos y crean la aterosclerosis, la disfunción glomerular, los riñones se tapan, hay disfunción endotelial, se alteran los metabolismos energéticos. Todo eso no va a crearse ATP y esas cuestiones, y ahí viene la falta de energía en las células. Y aquí esta es una traducción que yo hice del libro, ese libro en inglés del New York Journal. Dice que la hiperglicemia, el exceso de azúcar en sangre, prácticamente lleva a que haya saturación de las vías glucolíticas. Se saturan las vías glucolíticas, parece que las enzimas necesarias para este proceso se agotan un poco, entonces hay una alteración, hay una saturación. Entonces, la glucosa extra es llevada a la vía del poliol y convertida a sorbitol y fructosa. Estos son teorías, ¿sí? Entonces, por la aldosa reductasa y la sorbitol deshidrogenasa, entonces pasa a acumularse en forma de sorbitol y fructosa. Esta asociación está asociado a reducción del mioinositol neural y disminución de la actividad de la bomba ATPasa dependiente de sodio y potasio, logrando una disminución del transporte axonal, causando daño estructural, y este es el daño
que va a propagarse anormalmente y que va a generar una obstrucción del potencial de acción de esos impulsos que se dan a través de la neurona, y que los canales de sodio se bloquean, no hay transporte de la conducción y no va a haber estímulo nervioso. Eso lo que va a crear es aterosclerosis, disfunción glomerular, disfunción endotelial, alteraciones metabólicas que no van a producir energía, ATP, y hay degradación axonal. El axón de la neurona se descompone. No sé si nosotros allá vimos, parece que vimos una por acá vimos otra y aquí. Esta neurona se adelgaza, se le pierde la vaina de mielina. Así de pronto por acá la artículo la vemos. Otra teoría es también que los niveles de hiperglicemia conllevan a toxicidad endoneural, que a su vez conlleva a resistencia vascular endoneural. Hay formación de productos finales de la glucosilación que están implicados en la inducción de monocitos. Hay una inflamación, producción de citoquina y de sustancias adhesivas del sistema inmunológico que van a producir una inflamación. Esa inflamación provoca daño capilar, va a haber inhibición del transporte axonal, reducción de la actividad de la ATP, sodio y potasio, y va a causar daño degenerativo. Hay otra serie de teorías que hablan de las vías del diaglicerol, de las vías de las exosaminas, y hablan de la teoría epigenética. Esas no se las voy a mencionar, pero hay unas cascadas que presentan complicadas también, como el ciclo de Krebs y todas esas cuestiones. Entonces, es un proceso degenerativo, muchachos, que se produce por el exceso de azúcar, que se va a transformar a una serie de componentes como sorbitol, diacilglicerol, exosamina y otra serie de componentes que son como formadores de radicales libres y que van degenerando, van dañando la neurotransmisión, las neuronas se van descomponiendo. Y esta es una forma de degeneración axonal causada por neuropatía diabética. Aquí tenemos una neurona normal con su vaina de mielina protectora. Esta es una célula donde el impulso que viene de aquí, el neurotransmisor que viene viajando por aquí, ahí va viajando, no se sale porque tiene la vaina de mielina buena, pero ante un daño de la vaina de mielina, el neurotransmisor se sale y ataca el músculo y produce los dolores como neuropáticos. Son lancetazos o pulsantes, y aquí poco a poco se va degradando, dañando la vaina de mielina, se va descomponiendo, se le va produciendo también como una desconexión de ese impulso, y llega el momento en que la neurona se degenera totalmente, se descompone. Y está. Este es un proceso que nos está mostrando aquí, y esta degeneración se produce tanto a nivel de las neuronas sensitivas como autónomas y como motoras. O sea, las neuronas que van a sentir los dolores, las neuronas que van a transmitir el impulso a los órganos como el corazón, intestino, etcétera, etcétera, glándulas salivares, o las motoras que llevan impulso al nervio para que uno se mueva. Pero todas estas neuronas que se van dañando, perdemos el movimiento, perdemos los corazones y perdemos los movimientos intestinales, y por eso es que van a venir los trastornos de diarrea y la sensibilidad, y por eso es que a veces se produce parestesia y todos otros trastornos ahí. Y esto tiene una conducción que están mostrando aquí, que cuando hay la lesión, ya puede ser en la mano o en los brazos, en las piernas, túnel carpiano, entonces ese dolor va a llegar al sistema nervioso central, una vía de transmisión que va a producir ese daño original que se inicia, el impulso doloroso, es transportado al sistema nervioso central, luego el cerebro lo pasa a donde están los impulsos dolorosos para mandar componentes del sistema inmunológico para tratar de reparar, pero lo que va a hacer es que esa estimulación va a producir inflamación, va a producir espasmos vasculares, edema y aumento del dolor. Entonces, esto, a veces el organismo, con ganas de reparar, como vimos por allá, con ganas de reparar, lo que produce es más daño, ¿sí? Entonces, como resultado, vienen los dolores, los dolores quemantes, los pulsantes, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el sistema nervioso.
Muchachos, las manifestaciones clínicas, yo no sé si ustedes tienen algún familiar por allá, algún familiar con estas patologías que les comente qué se sienten, qué es lo que se sienten ellos. ¿Sí? Eh, Aquí están los puntos clínicos clave de la neuropatía diabética sensitiva y motora, dice los síntomas de la polineuropatía. Esto estaba en inglés, yo lo que hice fue una traducción. Los síntomas de la polineuropatía sensitiva y motora simétrica distal pueden ser positivos, manifestados como sensación de hormigueo, ardor o dolor pulsante. Cuénteme, ahí alguien estornudó, tiene el micrófono prendido, iba a decir algo, ¿no? Entonces, muchachos, esto quiere decir aquí, por ejemplo, manifestaciones que la persona puede sentir al principio, cuando todavía no es una cuestión, sino aguda, todavía no es crónica, todavía va a sentir hormigueo, ardor o dolor pulsante. Pero hay otros negativos, por ejemplo, donde la persona, a medida que va pasando el tiempo, hay pérdida ya sensorial, debilidad o entumecimiento. Ya estos son los síntomas que ocurren en el tercio de los pacientes, tanto con diabetes mellitus tipo 1 como con diabetes tipo 2. Fíjate que los pacientes al principio, cuando es aguda la cosa, todavía sienten, los pinchan con una agujita y todavía sienten. No tan normal como un paciente que no tiene diabetes. Y llega un momento en que ya viene la parestesia, viene ya la pérdida de la sensibilidad, el entumecimiento y ya comienzan a perderlas. Hay disminución de la sensibilidad que confiere una predisposición a úlceras indoloras. Porque, por ejemplo, el paciente ya se le presenta un callo en la planta del pie o en la mano y ellos ya por no sentir siguen caminando tranquilamente, no sienten, entonces no se ponen zapatos adecuados y entonces siguen las ulceraciones, siguen las inflamaciones, se llena de líquido que produce una compresión. Ese líquido inicialmente es viscoso y es hasta antibiótico, protector, pero ese líquido no se debe drenar, ni pullar, ni nada. Hay gente que se pullan y se sacan y se agravan el cuadro clínico. Ese líquido hay que dejarlo porque ese líquido inicialmente, cuando está cristalino, es protector. ¿Cuál es el que hay que sacar? El que se vuelve ya materia pus, porque hay unas personas que no se cuidan, no se curan la herida, no se la protegen y viene y se pinchan y entonces se les cae el callo, se les abre, se exponen los tejidos como los tendones y los músculos y todo el hueso, le crea osteomielitis, vienen las bacterias y atacan y entonces hay que amputar, vienen las amputaciones, porque viene la gangrena y viene el deterioro propioceptivo que conduce a desequilibrio, inestabilidad de la marcha, la gente comienza a caminar coja, manca, se caen, lesiones. Hay unos que lloran, yo tuve un compañero como lloraba porque ya no se podía parar. Entonces, silla de ruedas, muchachos. En esta neuropatía, los síntomas que más presentan las personas son estos, muchachos, estos que están aquí, estos que ustedes ven aquí. Vamos a ver. Náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, disfunción sexual, pierden la libido, ya no tienen, no se les para, ya la cosa está maluca, mareos al cambiar de posición rápidamente, personas se caen, les da mareo, dolores punzantes, ardor, hormigueo al principio, problemas urinarios, tienen dificultad a veces para orinar, a próstata se le inflama, entumecimiento de las manos, piernas y pies, ya va perdiendo la persona movilidad, muchachos. A medida que se va degenerando, va perdiendo movilidad. Y hay unos tipos de neuropatía según la Asociación Americana de Diabetes, que la clasifican así: neuropatía subclínica, neuropatía difusa, neuropatía focales. Entonces, la neuropatía subclínica, por ejemplo, aquí en la subclínica todavía hay alteraciones de la velocidad de la conducción, pero no aparecen de pronto lesiones, no aparecen úlceras, ni aparecen nada. Se les puede hacer la prueba electrodiagnóstica y todavía hay sensibilidad al frío y al calor aquí en esta subclínica. Posteriormente viene la neuropatía difusa, que se presenta más que todo en el adulto mayor,
que también se afecta con los cambios de posición, y esta neuropatía difusa la subdividen en neuropatía motora proximal, polineuropatía simétrica difusa, neuropatía de fibras pequeñas, neuropatía de fibras largas, neuropatías autonómicas. Esta es la división que hacen los diabetólogos y todas estas cuestiones. Neuropatías vocales en el adulto mayor, que a veces genera accidentes cerebrovasculares, como la mononeuritis, que a veces es la afección de una neurona a nivel central, o un síndrome por atrapamiento. O sea, atrapamiento quiere decir que hay nervios que van pasando, por ejemplo, por medio de los huesos, por medio de los cartílagos, y entonces se compresionan, los presionan, como el nervio ciático. Entonces, una vértebra con la otra presiona el nervio ciático, van a producir lo que se llama la lumbalgia ciática, que son dolores también, que son fuertes. También eso puede venir por la diabetes mellitus. Entonces, ahí esas neuropatías van, diagnósticos que van midiendo a través de, cuando veamos ahorita en diagnóstico, hay unas fibras sensoriales que para ver si la persona prueba, para ver si hay pérdida de la sensibilidad, para ver si hay tacto o la vibración le genera movimiento, o lo sienten. Hay una serie de cablecitos que le colocan en los pies para ver si todavía esos pacientes manifiestan efectos sensoriales, si sienten o no. Entonces ese diagnóstico que lo van haciendo esos médicos para ver si ya está entrando a la parálisis sensorial o si hay déficit de movimiento de las neuronas motoras, ¿sí? Y ahí se van siendo el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Hay una serie de preguntas, muchachos, que le hacen al diabético. La entrevista al paciente, cuestionario, que la primera pregunta que le hacen es: ¿tiene su dolor alguna de estas características? Quemazón, algunos dicen que sí. Sensación de frío doloroso, algunos dicen que no. Descargas eléctricas, algunos dicen que no. Hormigueo, algunos dicen que sí. Pinchazos, dicen que no. Ah, bueno, pero aquí ya me fui para abajo. Tiene la segunda pregunta: ¿tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas? Hormigueo, pinchazo, entumecimiento, escozor, ¿sí? Por lo general, aquí sienten estos hormigueos, pinchazos al principio. Ya cuando se va volviendo crónica, la vaina se va poniendo diferente. Tiene la exploración física del paciente. Entonces, la pregunta 3: ¿se evidencia en la exploración alguno de estos signos de las zonas dolorosas? Hipoestesia al tacto o hipoestesia al pinchazo. Pinchan con algunas agujas o hacen un movimiento con unos, ¿cómo se llaman esos? Tienen unas cosas que hacen como unas vibraciones. Ahorita lo vamos a ver. Y a ver si el paciente siente o no siente, o le hacen un roce con algún aparato especial, una pluma o algo, a ver si sienten o no. Entonces, todos estos son los exámenes. Entonces, en el diagnóstico puede completarse mediante el estudio de objetivos como velocidad de conducción del pulso nervioso. Hay unos aparatos, como se llama, electromiograma. Hay unas imágenes que le toman por tomografía axial computarizada, mielograma, resonancia magnética nuclear. Esto ya no se sale de nosotros farmacéuticos, es diagnóstico que hacen ellos a través de sus aparatos. Son especializados en esto, miran el estudio de la actividad motora, el termotest, el ergómetro, una serie de aparatos para interpretar, a ver cómo está este señor, pero esto debe ir acompañado también de la historia clínica y de los exámenes de laboratorio, cómo está la hemoglobina glucosilada, cómo está la proteinuria, toda una serie de exámenes para poder hacer un diagnóstico correcto. Y en internet hay unos cuestionarios como este que ustedes ven aquí, que yo se los coloqué aquí, que van haciendo una serie de preguntas. Aquí dice: ¿cómo evaluaría su dolor ahora en este momento? O sea, la escala del dolor de 1 a 10. Entonces ellos dicen: hombre, tengo 8, tengo 7, tengo 9, tengo más o menos. Entonces, así, o no tiene dolor, o tiene, o qué. Y todas estas preguntas, y van colocando unos puntos y van sumando y le va dando aquí, por ejemplo, el puntaje total es de 35 en este caso.
Si el tipo está comprometido totalmente, le da 35. Si no, de pronto queda en 5 o 10. Entonces, este es unos exámenes que hacen ellos ahí. Eso no es tanto para nosotros. Pero el tratamiento no farmacológico, muchachos, consiste en que hacer ejercicio, pero un ejercicio gradual. ¿Sí? Gradual, depende del paciente, de cuánto compromiso tiene. Esto con el fin de tratar de que sude y que baje los niveles de glucosa, que queme. ¿Sí? El ejercicio, la dieta. Es importante esa dieta que ha hecho Carlos Castro. Menos mal que él es bromatólogo y él sabe sus cosas también. Entonces, frutas y verduras. Y esas frutas que tengan un tipo de azúcar diferente a la glucosa, tenga destroza, maltosa, cosas así, que se transforman un poquito a colesterol, pescado, huevo y carne que tengan aminoácidos esenciales muy buenos, ¿sí? Y que protejan, que no tengan ácidos grasos polisaturados, que sean ácidos grasos monoinsaturados. Frutos secos y legumbres, como por ejemplo esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Se utilizan kiwi, utilizan eso que vende arándanos y cosas así. No. El arroz, que tiene que ser un arroz que no pues, sea arroz blanco, sino un arroz así como... Integral, profe. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, hay que bloquearlo, esto que está aquí. No se le recomienda azúcares, esas que venden, esa azúcar refinada, esas harinas, arroces refinados, los refrescos y zumos industriales, todas estas cosas aquí que tengan azucaradas, bebidas azucaradas. Siempre recuerden que hay que aumentarle los aspartames eso que endulzan sin producir calorías. Entonces, aquí hay una serie de puntos clínicos clave para la neuropatía diabética sensitiva y motora. Aquí están esas mismas preguntas que hacen por allá para mirar la sensibilidad, si el paciente está usando de pronto antidiabéticos orales, de pronto se ha incluido en el déficit de vitaminas de complejo B, anemia ferropénica, y todo, mirar si el paciente tiene caídas, riesgos, y el paciente ha sido tratado con pregabalina, gabapentina, que son sustancias que sirven para los dolores neuropáticos, como la mitriptilina y todas esas cuestiones. Este es tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento farmacológico incluye en la primera línea a estos fármacos que tenemos, los antidepresivos tricíclicos. Recuerden que por allá cuando, yo no sé si nosotros vimos dolor, ya ustedes vieron dolor, ¿sí o no? Allá en farmacología uno vimos dolor. Recuerden que yo les dije un dolor neuropático que no lo quita la acetaminofén, no lo quita la dipirona, no lo quitan los AINES, ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que dan? Fármacos antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, que sirven para dolores neuropáticos, para los dolores por el nervio, ¿qué se llama? Hay un nervio trigémino, los dolores. Estos son antidepresivos tricíclicos que también hay personas que cuando les da diabetes se deprimen, muchachos. Prácticamente están en psiquiatría. Hay gente que cuando les dicen que es diabético, pues, se vuelven locas, los tienen que meter a psiquiatras. Y esto les sirve también para eso, los antidepresivos tricíclicos para la depresión en que pueden entrar estas personas. Entonces les quita dolor neuropático y les quita el nerviosismo. Y están también los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como la nortriptilina, la decimipramina, la duloxetina. Y estas son las dosis. Se inicia con 25 miligramos y hasta 150 miligramos en 24 horas. Estas son las dosis de esto. Están los bloqueadores de canales de calcio, como el venlafaxina, la gabapentina, la pregabalina, y tenemos el parche de lidocaína al 5%. Estos también son fármacos muy buenos porque a veces regeneran la vaina de mielina de la neurona y evitan que el neurotransmisor se salga y ataque el músculo y produzca dolor.
Los opioides menores, cuando pronto hay personas que tienen un dolor de otro tipo que se les complica de artritis y otras cosas, tramadol, los opioides menores, pero también han llegado a aplicar los de mayores, la morfina, la oxicodona, la metadona, todo esto que están aquí, en las dosis que están acá. Y la línea de tratamiento a veces utilizan la 3 anticonvulsivantes, como la carbamazepina, recuerden que la vimos allá. Anticonvulsivante, ¿por qué? Porque este es un dolor como también de epilepsia, porque cuando se sale el neurotransmisor está embotando al músculo y eso produce dolor, produce un trastorno en ese músculo y ese dolor es un dolor neuropático. También la carbamazepina es un anticonvulsivante que arregla ese dolor. Entonces tenemos aquí 200 a 600 miligramos en 8 horas. Tenemos la carbamazepina, la topiramato, ácido valproico, todos estos fármacos que están aquí en estas dosis. Los inhibidores de la recantación de noradrenalina, como el buprofeno, los antagonistas MA y la calcicina, que es una sustancia extraída de la guindilla. La guindilla es como una especie de un ají largo, así, largo, le llaman guindilla. Ese ají bota una sustancia que se llama calcicina. Calcicina la untan y al principio produce picor, pero cuando se absorbe, quita el dolor, ese dolor neuropático que se está produciendo también, de la calcicina. Todos estos fármacos entran dentro de los tratamientos farmacológicos. Aquí también tratamiento farmacológico tenemos todos estos mismos que están aquí, la carbamazepina y la O. Todos estos antidepresivos tricíclicos lo que hacen es disminuir la conductancia del sodio a través de los canales. Recuerden que el impulso nervioso se da en los nervios por conducción a través de los canales de sodio, hasta de calcio. Entonces, las dosis están aquí. La gabapentina, la pregabalina, el clonazepam, la topiramato, todos estos fármacos están aquí. Son anticonvulsivantes también. Y están los neurolépticos, utilizan a veces colpromacina, levopromacina, pero ya esto es cuando el paciente está nervioso, que ya está en las últimas etapas, demasiado. ¿Sí? Entonces, para producirle como una especie de una sedación, ¿sí? Para bajarle un poquito la tensión. ¿Sí? Tenemos aquí un algoritmo de tratamiento del dolor neuropático. Están los antidepresivos tricíclicos. Cuando el dolor neuropático periférico se está produciendo, esto es un estudio de Samper, lo hizo en 292 pacientes. Entonces, lo primero que hacen es cuando hay neuropatía, por ejemplo, si es herpética, que el herpes atacó la vaina de mielina, la destruyó, se sale el neurotransmisor, o hay neuropatía focal diabética. Entonces, a veces le aplican parches de lidocaína y a veces el dolor cede. Pero si el dolor no cede con esto, entonces, ¿qué pasan? Pasan y administran antidepresivos tricíclicos. ¿Sí? Antidepresivos tricíclicos. Si el antidepresivo tricíclico no sirve, pasan entonces a los inhibidores selectivos de la recantación o se pasa, si no sirve, a pregabalina, gabapentina. ¿Sí? Aquí se hace una asociación con antidepresivos tricíclicos que favorece el sinergismo. Posteriormente, si no hay respuesta adecuada, entonces se le administra o gabapentina pregabalina asociada con tramadol o oxicodona. ¿Sí? Una combinación potencializante. O sea, unas mezcolanzas que van haciendo y que han dado resultados a través de este algoritmo. Aquí tenemos entonces las siglas, aquí para que la sigla les quede grabada. ADT significa antidepresivo tricíclico, y tenemos la mitriptilina, la nortriptilina, la tranicipromina, la desipramina, y hay una serie para quitar el dolor y para los nervios. Y los inhibidores de la recantación, inhibidores selectivos de la recantación de serotonina, que es la ISRSN, tenemos la duloxetina y la venlafaxina, o la venlafaxina, o venlafaxina. Entonces, este es un glosario para que de pronto usted diga, bueno, la letra esta no la entiendo, la letra esta es las siglas, porque esto lo colocan en los médicos en la historia clínica,
pronto uno no se acuerda de esto, entonces para que se vayan grabando que estas siglas significan esto, un glosario. Muchachos, ahora entremos al pie diabético. Ahí es donde viene la cosa maluca. Ahí fue donde empezó Castillejo. Castillejo empezó con un callo aquí. Recuerden a Castillejo, José Castillejo iba a la universidad con unas mochilas, como un loquito en el cuello. Una vez me mostró su pie, todavía el callo no estaba así. Tenía el callo, pero todavía forrado. No lo tenía abierto, forrado. Porque el callo empieza como un callo como tal. Y es porque no utilizan zapatos adecuados. Entonces, como no sienten, muchas veces no sienten, siguen caminando con zapatos inadecuados y ese cuero se va a quitar, se va perdiendo, el callo se va perdiendo, hasta que quedan los tejidos nerviosos, quedan los tendones, quedan los músculos, quedan los huesos disponibles al aire y vienen, se contaminan y se van llenando de bacterias, de hongos y de todo eso. Y si no hay aseo, peor. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de extremidad inferior asociados con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica, siendo una complicación grave en diabetes mellitus. Esto nos da origen a, si no se controla a tiempo, a una amputación. Como está Castillo hoy en día sentado en una silla de ruedas, le amputaron la pierna izquierda hasta la rodilla, porque ya le iba avanzando la gangrena y lo podía atacar totalmente la infección. ¿Cómo se produce el pie diabético? Entonces, hay una vía que causa esas alteraciones y la amputación, inclusive, que conlleva la amputación, es la polineuritis o polineuropatía diabética, que las neuronas comienzan a degenerarse también. Por lo general se produce esta enfermedad en adultos mayores de 60 en adelante. Jóvenes no se ve, esto casi no se ve en jóvenes, pero hay unas enfermedades que sí vienen en jóvenes hasta de 20 años. Hay neuropatía sensitiva, ya hay lesiones, hay procesos traumáticos indoloros, falta de sensación protectora, bolsa de agua caliente que se produce en el pie. No es que bolsa que le van a colocar, sino que se producen como unas bolsas de agua cristalina que son antibióticas, que no hay que eliminarlas, ni pullarlas, ni nada. ¿Sí? El hecho de caminar descalzo, sin calzados adecuados y otros, pueden estar generando todos estos fenómenos que están aquí. ¿Sí? Úlceras, amputaciones, la duración, si es de 10 años, agrava más el cuadro clínico, el aumento de la hemoglobina glicosilada a mayor de 7. El sexo masculino es más importante. Ya les hablé de Castillejo, les hablé de Oscar de Castro, les hablé de otro que les dije que perdió el ojo, que es Jorge Bula. Y viene la polineuritis diabética, la neuropatía, vienen las enfermedades, las arterias periféricas que van claudicando, se van llenando de grasa, de placas ateromatosas. Viene la retinopatía, viene la neuropatía y viene una serie de complicaciones que se agravan también si la persona come más, si fuma y si incluye otros factores de riesgo. Entonces, ¿por qué puedo tener pie diabético? Entonces vamos a ver desde aquí para acá cambios en la forma del pie. El pie comienza a ponerse como torcido, como dudoso, como a degenerarse, como artrósico. Hay aparición de callo. Ya cuando aparece ese callo no se lo vayan a cortar, sino protéjanse con algunas sustancias que venden, geles especiales de carboximetilcelulosa y otras cosas. Hay menor sensibilidad. ¿Sí? Hay mala cicatrización y mala circulación en esa zona. Si no se usa calzados adecuados se complica más. No se corten las uñas porque hay riesgo de infecciones de piel, de sequedad, de humedad, de hongos que le pueden entrar ahí y los cambios de temperatura también pueden afectar ahí. También vamos a ver aquí cómo el pie normal va pasando a que aquí está el callo, miren el callito aquí abajo, miren, aquí abajo tiene el callo en el dedo, debajo del dedo grande, aquí en esta parte, donde es más rosa, y que se va oscureciendo al pasar del tiempo, subcutáneamente hay hemorragia,
Aquí debajo de ese, hay hemorragia, los vasos de aquí comienzan a botar sangre y ya luego ese callo se cae y queda los tejidos abiertos, disponibles a infectarse. Y ahí es donde empieza a crearse los diferentes trastornos del pie, la infección, y la han clasificado diferentes autores en varios tipos, grados de diabetes. Por ejemplo, vamos a empezar por, por la clasificación de Wiener o Wagner. Eso se lee Wiener o Wagner. Este señor la clasificó en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo digo que 6 porque empieza de 0. De 0 es que hay ausencia de úlcera, el pie en riesgo, pero deformidad y hiperkeratosis se están presentando. Hay como caída de piel, ahí como ya callosito. Está callosito, pero todavía el pie no hay úlcera ni hay nada. Entonces ya viene el grado 1, que hay úlcera superficial. Posteriormente, el grado 2 viene úlceras profundas, que incluye tendón y cápsula articular. Luego vienen las úlceras profundas con absceso, osteomielitis, y el hueso se complica, ya el hueso se llena de bacterias, principalmente el estafilococcus aureus o algunos hongos. Ya viene la infección, viene la gangrena localizada, ¿sí?, en el antepié o en el talón, y viene la gangrena extensa, que ya la gangrena va a subirse, inclusive va avanzando del pie, que aquí lo ven en esta clasificación, que aquí está otra clasificación, la 0, que no hay lesiones visibles, solo gruesas, algunas deformidades. Después viene el grado 2, que hay úlceras superficiales. Después viene el grado 2, que hay úlceras profundas que penetran la piel grasa, que afecta el hueso. Pues viene el grado 3, que algunas profundidades en absceso, osteomielitis, ya está atacando el hueso, hay secreciones y mal olor, ya hay pecueca, hay olor maluco de la materia que hiede. Hay gangrena limitada, necrosis en la parte donde se está afectando, y ahí no hay circulación, y hay muerte de tejido, necrosis, y viene, se extiende a todo el pie se pone negro, una gangrena que o lo amputamos desde el tobillo, o si sigue avanzando, habrá que cortarlo más arriba. Entonces aquí hay unas clasificaciones también que dice que riesgo 0, que no tiene enfermedad arterial periférica, es decir, no tiene problema de circulación, no, y tiene sensibilidad todavía completa en las extremidades. Aquí todavía. Esto sucede como póngale al año. Al año, y así después va pasando a los 6 meses, aquí va avanzando, a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí?, ahí va agravando si la persona no se controla, si no se trata. Y ahí vienen las clasificaciones. Hay varias clasificaciones que han dado. El pie de Charcot, por ejemplo, dio 3 aquí. La etapa 1, desarrollo de la fragmentación. La etapa 2, coagulescencia, le llama él. La etapa 3, consolidación. Entonces, miren aquí, pie diabético, está en grado 0. Todavía el pie está como medio, parece, pero todavía, aquí tiene un poquito de callito. Aquí ya vienen las ulceraciones, un poquito ya de ulceraciones, ya vienen las úlceras profundas, y ahí viene el absceso osteomielitis, ya va afectando el hueso, y aquí viene la gangrena de antepié, y viene el pie todo ya afectado, todo el pie negro, gangrena gaseosa. Aquí está el pie de Charcot, un pie normal, y viene cómo está deformándose el hueso, como si fuera una artritis, el hueso se deforma, y ese hueso es el que va a dar origen a los callos acá, ¿sí? Otras clasificaciones de pie diabético, todas estas clasificaciones, una de perfusión que coloca todos los grados que ustedes ven aquí, de acuerdo a lo mismo de por allá arriba, síntomas y toda esa cuestión, el talla de extensión, la profundidad de la pérdida tisular, la infección y la sensación. Todo esto es lo mismo anterior, pero aquí lo que hacen es hablar un poquito de paja, porque aquí miden la presión de oxígeno a nivel de los tejidos, y hacen otra serie de pruebas ahí, pero esto ya para diabetólogos. Estas son fotografías de diferentes pies diabéticos. Está el pie de Charcot, que es este que está aquí. El pie se va deformando lentamente a medida que va avanzando, se va haciendo los callos, que pueden ser aquí,
o puede ser acá, depende de dónde está apoyando el paciente de acuerdo al zapato que tenga. Y aquí se le abrió la herida del pie de úlcera grave, ya se abre, miren los tendones y todos los tejidos se pusieron, ya aquí hay infección, ya el pie se está poniendo negro, ya hay gangrena, ya hay muerte de tejido, necrosis, ¿sí? Todo esto es lo que está pasando. Y este es el pie de Warner. Fotografía, seguimos muchachos, un pie bien y un pie malo, negro ya, necrosado, también la clasificación WIN, ausencia de úlcera, pie, aquí hay úlcera, pero lo mismo hay arriba, profundo, exceso, ¿verdad? Pasa que hay varios libros donde yo he tomado esto para ir mostrándole todos los grados, aquí el grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? El grado ya, aquí miren cómo está este pie vuelto nada. A Castillejo se le puso así, ¿sí? Así se le puso el pie, maluco, maluco. A veces se le da arriba del pie, ¿sí? Arriba, ¿sí? Hay nada desagradable, muchachos. Aquí le están haciendo el diagnóstico, la prueba con un monofilamento para ver si el paciente siente todavía, ¿sí? Siente una evaluación dermatológica, osteomuscular, exploración neurológica, exploración vascular, evaluación de las infecciones para ver si tiene, se le hace pruebas para ver varias pruebas con el palito, con la aguja, con el pinchazo, ¿sí? Para ver si todavía hay estímulo doloroso o no hay estímulo de una cantidad. Frío, calor, le hacen pruebas de frío, calor, para ver si siente o no siente. Son pruebas que se le van haciendo. Algunos muchachos protegen su pie, se curan. Algunos comienzan a utilizar algunas componentes para la herida, como las compresas de gasa con parafina estéril, con hidrogel, con espuma de poliuretano, con hidrocoloides como la carboxicelulosa, el alginato de calcio, detergente antiséptico y un antibiótico como la bacitracina, las sulfas y eso. Son, dependiendo del tipo de bacteria también, porque se puede hacer cultivo y antibiograma y ver qué tipo de bacteria tiene. Entonces, de ahí va a depender el tratamiento. Vamos a ver los tratamientos que hay por acá, por ejemplo, tratamiento farmacológico y no farmacológico los asocia mucha gente. El tratamiento no farmacológico debe ir acompañado del farmacológico. Ya recuerden que el no farmacológico, la dieta, ejercicio, nutrición adecuada, todas esas recomendaciones que se hacen, ¿sí? Control metabólico, diagnóstico oportuno, tratamiento específico de control de las complicaciones, rehabilitación y cosas así. Y entonces empiezan los tratamientos de las diferentes fases, ¿sí? Zapatos adecuados, educación al paciente, que no se deprima, ¿sí? Luego, cuando la infección es leve, se le aplica amoxicilina con ácido clavulínico, vea que tiene un inhibidor de beta-lactamasa con un antibiótico. Si esto no le sirve, entonces la alternativa está la levopromacina o la levofloxacina con moxifloxacino, la clindamicina, clotimazol. Si este es cuando es leve, cuando es moderada, grave, leptapenin o linezolid. Si no, piperacilina, amoxicilina. Y si es muy grave, imipenem, meropenem, linezolid, disciclina y estos antibióticos son los que más emplean dependiendo del grado de compromiso la infecciosa, y han recuperado, muchos pacientes se han recuperado cuando hemos dado en el clavo. La otra patología es la retinopatía diabética, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una obstrucción de los vasos posteriores del ojo. Esos vasos del ojo que están por aquí, estos vasos sanguíneos, se van perdiendo la circulación, se va llenando eso de placa ateromatosa, de grasa, humor vítreo inadecuado que se vuelve espeso, se produce aneurisma, los vasos se van, como las válvulas de los vasos se van anchando, dice el aneurisma, vasos sanguíneos anormales, hay anastomosis, creación de nuevos vasos, ¿sí? Remodelado, y hay una serie de cosas que van afectando el ojo poco a poco, van afectando el nervio óptico, la retina se desprende. Ahí viene la retinopatía, que es la principal causa de pérdida visual no recuperable.
Fíjense que se puede suceder en personas jóvenes, 20 años a 64 años. Entonces puede suceder en jóvenes, no es una enfermedad de ancianos solamente. Entonces, 10% de estas enfermedades son las que producen ceguera, casi el 10%. El riesgo de ceguera, un paciente, ya le dije que Jorge Bula tiene esta patología, tiene un ojo tuerto ya no ve por la diabetes. Hay pacientes que no ven borrosa, visión borrosa, hay visión variable, manchas y hebras que uno ve como cosas así extrañas que le van caminando, como si mira para allá, para acá, le van mirando cosas raras, y como si vio a alguna persona o vio que pasó una avispa o una cosa y no era eso, sino la misma mancha en el ojo que la estamos viendo. Zonas de visión oscura y vacía, pérdida de la visión, desarrollo de trastornos que se da tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. ¿Sí? Toda esta degeneración se va produciendo ahí, muchachos, el ojo. ¿Sí? Y las causas de eso, muchachos, puede ser también la raza negra, el fumar, el embarazo con algunas diabetes estacional y otras cuestiones, la hipertensión, todo eso. Por eso es que hay que estar controlándose la glucosa, la presión arterial, el colesterol, el embarazo, el consumo de tabaco, el ser afrodescendiente, que también genéticamente tiene una tendencia a eso, los indígenas y los estadounidenses. Todo esto puede estar afectando la circulación sanguínea y afectando todos los vasos sanguíneos. Y tenemos los tipos de retinopatía diabética que le llaman retinopatía no proliferante, que es la retinopatía no proliferante moderada y severa, la retinopatía proliferante, donde todos estos ojos, ustedes ven ojos con mancha, ojos con los vasos que se reflejan más, se oscurecen y que se atrofian y que se van creando glaucoma, catarata, ¿sí? Todo eso que van a venir ahí, van apareciendo anomalías en el ojo, microaneurismas, van creándose manchas, surados duros, manchas algodonosas, van produciendo una serie de cosas que van apareciendo en el ojo que hasta que llega el desprendimiento de la retina. ¿Sí? Retinopatía no proliferante severa. Aquí vemos una foto tomada por tomografía axial computarizada, ¿sí? Una fluoromangiografía y una serie de estudios que le hacen a esos pacientes para poder diagnosticarle bien. Aquí hay otro diagnóstico que es la prueba de agudeza visual. Ponen a ver, ustedes de pronto les han hecho esto allá, lo llevan a uno al oculista, allá Visión del Norte, lo ponen a mirar para decir qué tamaño de letra, hasta qué tamaño de letra lee. ¿Sí? Prueba de agudeza visual, la pupila, dilatación de la pupila, para ver si responde o no responde a la luz. También tienen que echarle gotas para dilatarle y mirar a ver si tiene catarata, si tiene glaucoma o daño neurológico. La oftalmoscopia, la tonometría, son exámenes que hacen los oftalmólogos y hacen todo esto para mirar si hay un grado de compromiso en el ojo por la diabetes mellitus. ¿Sí? Esto todo me lo han hecho a mí, porque ya a la edad de uno va como perdiendo la vista. Ya yo tengo gafas y me hicieron esas pruebas allá en Visión del Norte. Muchachos, la retinopatía diabética es la principal causa de pérdida, ya les dije, en la vista. Eso va dañando los nervios, también en los ojos, los vasos se van atrofiando. Todo esto que ustedes ven aquí, todo esto es daño que se van produciendo en los ojos. No me voy a quedar ahí. Aparecen las manchas y todo eso. Tratamiento. Hay unas gotas, muchachos, que se llaman Flumes Neo, anótenlo, Flumes Neo, a base de fluorometalona, a base de neomicina y están disueltos en alcohol polivinílico. En algunas personas como Jesús Reyes, mi amigo, por ejemplo, le salió un terillo en el ojo producto de la diabetes, un terillo, salen unos terillos. A veces se vuelven cancerígenos, porque esto es un proceso inflamatorio, ¿sí? Es un proceso inflamatorio, entonces se vuelven cánceres.
¿sí? Entonces hay que tratarlo con láser, quemarlo, ¿sí? Con láser, como queman el cáncer también. Entonces, también hay que inyectarle fármacos como los corticoides, en este caso corticoides como la triamcinolona, la acetonida fluorosinolona, la dexametasona y algunos antiangiogénicos, como por ejemplo los antagonistas del factor de crecimiento epitelial, también la vitrectomía, que le sacan líquido de acá, que puede estar produciendo el glaucoma, el aumento de la presión intraocular, cirugía y todas esas cuestiones que hacen ahí. Y esos medicamentos angiogénicos que evitan la formación de nuevos vasos, el remodelado y el cáncer, y los medicamentos que pueden prevenir la formación de nuevos vasos, que evitan también que crezcan los terillos, que inhiben la angiogénesis y que prácticamente han recuperado a muchos pacientes, como Jesús, por ejemplo. Jesús le están inyectando cada 3, 4 meses, inyectándole esos corticoides y le ha durado, le ha compuesto y ahí lo tiene vivo. Exacto. Entonces están los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular. Tratamientos farmacológicos, muchachos. Aquí tenemos entonces otros fármacos como los anticuerpos monoclonales que se utilizan. Aquí está el Afiverset, que se utilizan dosis de 2 miligramos. Estos son anticuerpos monoclonales. Está el Bevacizumab, también un anticuerpo, Avastin se llama comercialmente, se llama Afiverset, este se llama Lucentis, que es el Racibixumab. Son agentes antineovascularizantes, ¿sí? Estos evitan también la formación de cáncer en los ojos, pero tienen algunos efectos adversos que muchos pacientes abandonan el tratamiento, falta de adherencia por estos trastornos. Entonces hay que advertirles para que se puedan curar, porque algunos con estos trastornos que están aquí, estos efectos adversos como reacciones adversas frecuentes como hemorragia conjuntival, hemorragia retiniana y esto, entonces ellos a veces retiran el tratamiento. Muchachos, hasta ahí les dejo. No sé si tienen alguna pregunta. Ajá. No, profe, tuvo buena la información, profe. Claro, claro, yo se la di porque es como una cuestión adicional ahí a la diabetes mellitus. Bueno, que ustedes lo sepan y que sepan qué medicamentos se utilizan. Las gotas Blumenau, no se olviden, porque a veces la retinopatía se revienta un vaso y el ojo se le pone oscuro, negro en la zona donde se hubo la hemorragia. Entonces, con el Flumesneo, que es fluorometalona, más neomicina, más alcohol polivinílico, se regresa rápido y se evita una infección. Se evita una infección en el ojo, que es lo que produce la ceguera en estos tipos de pacientes. Listo, muchachos. Entonces, yo no Profe, es... pero este problema es exclusivamente de las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Sí, sí, en este caso para estos diabéticos, pero estas sustancias también se pueden utilizar en otros casos, muchachos, en otros casos. Por ejemplo, el etanercept, infliximab, que son anticuerpos monoclonales, ustedes lo pueden utilizar en el artritis reumatoidea, porque inhiben el factor de necrosis tumoral, que es el que inhibe a los macrófagos que atacan a nuestros propios cartílagos y los resecan. ¿Sí me entiende? Entonces, en una artritis reumatoidea, estos fármacos también, el etanercept se utiliza, el infliximab, porque inhiben anticuerpos monoclonales, inhiben al FMT, anticuerpos monoclonales. Entonces, alfa. Entonces, esos anticuerpos monoclonales son los que llevan y estimulan a los macrófagos para que ataquen a nuestro líquido sinovial, lo resequen, y ese es el líquido que le da la fluidificación al cartílago. Es como si nosotros al carro no le echáramos aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no le echamos aceite, cuando lo prendemos, va a rozar hierro con hierro, se funde. Eso es lo que pasa ahí cuando hay una artritis. Se reseca ese líquido, se reseca el cartílago, entonces comienza uno a caminar y rosa. Va a llegar un momento en que se desgasta el cartílago y rosa hueso con hueso. Artrosis. Entonces, el etanercept, el infliximab, se utiliza
en artritis reumatoidea también, y en algunos procesos infecciosos. No solo en la diabetes mellitus, pero estos son una alternativa muy buena que han dado resultados en estos casos. Bueno, muchachos, muy buena la pregunta. ¿Quién fue el que me preguntó ahí últimamente que habló? Marlon, profesor Rolón. Listo. Bueno, Rolón, entonces yo voy a ver si ya, no sé si llegaron los que no habían llegado, a ver.